Pues le damos la bienvenida hasta ahora a Humberto Colas Castillo, es experto en temas raciales, quien nos va a hablar de este tema. Primero que todo, comenzar, si le parece, contextualizando a nuestra audiencia hispanoparlante. Cuando en inglés se hace referencia a la palabra negro, ¿cuál es el significado que se le ha dado, por lo menos históricamente, a este término? Gracias por invitarme, Eva. En Estados Unidos la palabra negro justamente se ha convertido en algo que resulta en primer lugar ofensivo, incluso inmoral. Y todo tiene que ver con las razones históricas a las que usted hace referencia. Estados Unidos vivió un periodo larguísimo de esclavitud, incluso cuando fue eliminada, mantuvo la esclavitud 100 años después por el surgimiento del cotton, o sea, el algodón, que impulsó y extendió la esclavitud más allá del periodo que se había permitido legalmente. Entonces, la palabra negro está asociada precisamente a ese periodo abominable de la historia americana, la esclavitud, y después un periodo también trágico, dramático, que fue la segregación racial en los estados del sur y la exclusión de los negros a la oportunidad en el espacio político, en el espacio social en Estados Unidos. Entonces, la sociedad norteamericana es muy perfectiva, trata de corregirse, y una de las cosas que han logrado los afro-norteamericanos o los negros americanos, aunque no les gusta que le digan así, es precisamente de que ese periodo aciago de su historia pueda ser removido con un lenguaje que no recuerde o que no vaya precisamente a esas motivaciones lamentables que tuvo la historia norteamericana. Es por eso que la palabra negro en las universidades, en el ambiente político, es muy difícil escucharlo. A mí no me molesta y soy negro, pero bueno, provengo de Cuba, no soy estadounidense, pero para el negro norteamericano sí. Decir negro es como recordar la historia, el pasado abominable y oprobioso que tuvieron sus abuelos, y es por eso que se han corregido estos códigos en el ejército, pero ya antes había ocurrido en todo el escenario político de la sociedad norteamericana, y lo cual me parece que a mi modo de ver es correcto de acuerdo al imaginario del hombre norteamericano, lo cual no es similar para lo que ocurre en otras regiones de América donde hay negros y que no pasa absolutamente nada, como es el caso de Cuba, cuando una persona lo identifican como negro, como mulato, es diferente. Preguntarle, el ejército ya ha pedido disculpas, incluso ha removido la palabra de este texto. ¿Significa esto que, a pesar de que todavía, como dice usted, no se suele escuchar la palabra negro, por lo menos en los ámbitos de Estados Unidos, y el ejército ha pedido disculpas porque ha hecho un daño supuestamente y por eso lo está pidiendo, significa que en el ejército o dentro del ejército o en algunas filas del ejército sigue habiendo racismo? El racismo está impregnado en toda la sociedad norteamericana, yo digo que a todos los niveles de la sociedad norteamericana, y no hay duda que en el ejército pueda que se dé el caso, pero en Estados Unidos hay algo muy importante, es que cualquier actitud racista o cualquier acción racista, para ser más exacto, es severamente condenada por la ley y por la sociedad. Yo creo que ese es el mayor logro que ha tenido el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y es que la sociedad rechaza cualquier acción racista. En el lenguaje político, o un político en campaña, o un concejal en campaña, una persona que quiera ser el mayor de una ciudad, cuando se refiere al tema racial, es muy cuidadoso, porque cualquier alusión que tenga un término que pueda resultar ofensivo, hace que esa persona desaparezca del escenario político. Y yo creo que eso de alguna manera puede constituir un logro para el movimiento de los derechos civiles y para las personas que monitorean todo el proceso de integración de los afro-norteamericanos a las oportunidades que da la democracia norteamericana. Pero no hay duda que sí, que hay racismo, pero la acción racista en Estados Unidos es severamente condenada por la ley y severamente condenada también por la sociedad. Precisamente por eso no es extraño todavía que en las filas del ejército, una entidad tan importante y con tanto peso en los Estados Unidos, se le sigan escapando cosas como esta. Sin duda, la noticia precisamente giraba en torno a la ingenuidad del ejército, porque hay muchos generales y el más famoso de todos fue Colin Powell, que además de ser un militar de alto rango, llegó a ser secretario de Estado en los Estados Unidos, y que todo el mundo sabe que es descendiente de jamaicano y una figura muy respetada dentro de los Estados Unidos. Y es que parece que se olvidaron de que ese término podía ser lamentable, no solamente para una persona como él, sino para todos aquellos militares que hoy voluntariamente se enfrentan están militando dentro del ejército de los Estados Unidos. Son parte de la dinámica norteamericana donde muchas cosas importantes pueden pasar. Y yo creo que lo importante aquí, valga la redundancia, es que han sabido corregir a tiempo un error, y ellos han dicho que si alguien se ha sentido lastimado, si han dañado a alguien por esas denominaciones que tuvieron en su reglamento, le piden perdón. Y yo creo que cuando una persona pide perdón, es correcto de que se asuma una actitud de condolencia, pudiéramos decir, ¿no?, entre comillas, hacia las personas que tienen el valor de pedir perdón, porque no todo el mundo
en las sociedades modernas son capaces de pedir perdón, pero el ejército de Estados Unidos, el más grande del mundo, fue capaz de decir, nos equivocamos en esto, pedimos perdón, y todo aquel que se haya sentido lastimado por nuestra actitud, por favor, tengan la capacidad de perdonarnos. Pues Humberto Colas Castillo, experto en temas raciales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme, a su disposición. Y antes de la pausa les tenemos una noticia corta. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha comenzado su gira por Asia. La primera parada ha sido Pekín, donde participa de la cumbre de mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Obama tiene previsto reunirse con su homólogo indonesio Joko Widodo y con los otros 11 países que negocian el acuerdo de asociación transpacífico en la embajada estadounidense en la capital china. El presidente de Estados Unidos también va a viajar a Birmania para participar en la reunión de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y a Brisbane, en Australia, para el G20, con el propósito de convencer sobre el reequilibrio diplomático de su país con la región Asia-Pacífico, pieza clave de su política exterior. Recordemos que Obama acaba de sufrir una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término, en las que el Partido Republicano le arrebataba la mayoría en el Senado. Ya volvemos en unos segundos, los dejamos con Laura Puente y los titulares de la hora. Ya regresamos con La Tarde. Tu crédito es malo, ganas el salario mínimo y necesitas efectivo ya. Quizás estás acostumbrado a que el banco te diga no. Money Mutual te consigue el sí, porque tenemos la red más grande de prestamistas a corto plazo.